hablar ni que Vamos a hablar con el secretario del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor José Alfredo Minarrieta. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes y gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por darnos unos minutitos, que tengo entendido es de los que está trabajando en este feriado laborable, ¿puede ser? Exactamente. Bien. Sí, gracias. Mis compañeros me están aguantando para que pueda hablar con ustedes. Bueno, espero que no sea nada grave y después la culpa sea nuestra. No, Doctor, no se preocupen. doctor, ¿cómo viene la mano en el tema salarial? Digo, hablamos del sindicato médico, hablamos de las sociedades anestésico-quirúrgicas y hablamos de los médicos del interior. Sí, en esta oportunidad estamos las tres gremiales médicas alineadas en estos planteos y estamos en la mesa de consejo de salarios, lo que es el grupo 15, o sea, salud privada, que involucra a médicos y no médicos, pero que bueno, se ha dividido en dos mesas y en la que nos compete a los médicos tenemos, entendemos nosotros, algunas dificultades que tienen que ver no solo con lo salarial, sino fundamentalmente con la calidad asistencial y las condiciones de trabajo de médicas y médicos que nos preocupan. ¿Hay diálogo? Digo, porque... Sí, hay diálogo. Entendemos que los consejos de salario son un pilar fundamental de la democracia y estamos dialogando en la mesa de consejos de salario está sentado el Ministerio de Economía, está sentado el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, las empresas privadas prestadoras de salud, tanto de Montevideo como del interior, y las gremiales médicas representadas por el Sindicato Médico del Uruguay, con la participación también de FEMI y Sindicato Anestésico Quirúrgico. Y estamos con dificultades para llegar a un acuerdo. Pero se puede lograr. Obviamente. Digo, es lo último que uno deja de tener esperanza en eso. ¿Cuáles son las dificultades? ¿En qué estriban las dificultades? Bueno, podemos dividir en dos grandes grupos de temas lo que estamos discutiendo. El primero es el que refiere, como decía recién, a las condiciones de trabajo de médicas y médicos y a la calidad de la asistencia. Ajá. Nosotros en ese sentido hicimos una propuesta que fue aceptada por el Poder Ejecutivo y entendemos que seguramente sea aceptada también por las empresas, de funcionar durante unos meses en comisiones de trabajo que se dediquen fundamentalmente a el tiempo de asistencia en policlínica, que para nosotros es una reivindicación muy sentida y desde hace mucho tiempo que tiene nuestro sindicato, en la cual intentamos lograr el acuerdo de pacientes por hora que teníamos en 2019, previo a la pandemia. Nosotros habíamos logrado un acuerdo de 4 pacientes por hora en las especialidades generales y algún tiempo más para otras como psiquiatría de niños y adolescentes. Y cuando apareció la pandemia, el Poder Ejecutivo y las empresas nos plantearon de volver a un paso atrás, porque las dificultades que había relacionadas con la pandemia, nosotros hicimos acuerdo y retrocedimos, no tuvimos inconveniente en hacerlo, entendimos que se justificaba por las circunstancias de la pandemia, pero ahora que no hay más emergencia sanitaria, a pesar de que todavía hay casos de COVID, entendemos que tenemos que volver a ese punto, o sea, volver a intentar comenzar un cronograma que nos lleve en las instituciones a 4 pacientes por hora en las especialidades grandes, madres, digamos, y en otras especialidades como las referidas a salud mental, oncología también, que necesitan más tiempo de consulta, buscar ese mayor tiempo. Esa es una de las reivindicaciones para nosotros más importantes porque los médicos, como cualquier trabajador, trabajamos por una remuneración, pero fundamentalmente también trabajamos por el objetivo de que nuestro trabajo pueda ser bien hecho y que tenga un buen resultado. Y el vínculo con el paciente en el consultorio, un buen vínculo fuerte y adecuado, nos parece clave. Y el tiempo de la consulta, que es uno de los factores que influye en ese vínculo, creemos que tiene que ser respetado como fue acordado previo a la pandemia. Y bueno, estamos con dificultades en ese sentido para llegar a un acuerdo. Para que se respete, doctor, ¿qué hay que hacer? ¿Tienen que haber más médicos? Bueno, tiene que haber una gestión que lo logre. Nosotros estamos dispuestos en cada institución establecer cronogramas, porque no pensamos que esto se pueda generar de la noche a la mañana sin dificultades, porque hay temas de infraestructura, de capacidad locativa, de cantidad de horas médicas. Todo eso se puede establecer en un cronograma con cada empresa para lograrlo en el menor tiempo posible. Nosotros creemos que eso es posible, fue posible antes de la pandemia y va a ser posible ahora. Para nosotros es una reivindicación muy sentida y entendemos que para las personas, para los pacientes, los usuarios, también lo es.
Doctor Nadia le quiere hacer una pregunta. Doctor, buenas tardes. A su entender, ¿dónde se produce el cuello de botella? ¿En la cantidad, o sea, hay cada vez más pacientes o menos recursos o un poco de ambas? Bueno, no, en realidad la cantidad de usuarios del sistema obviamente sí no ha variado. A nivel privado se ha mantenido con algunas fluctuaciones. Por lo tanto, se trata de establecer más horas médicas y más lugar, más policlínicas para trabajar, fundamentalmente respetando ese vínculo que nosotros entendemos que es clave. Todos nosotros, al igual que ustedes, también somos usuarios del sistema. Y también nuestras familias también. Y para lograr una buena asistencia pensamos que este es un paso fundamental que tiene que dar el sistema, como ya es a nivel público, porque tiene el número de 4 pacientes por hora como norma, y nosotros queremos que los privados también lo tengan. Checho también le quiere hacer una pregunta, doctor. Bien, Arrieta, ¿cómo anda? Quería preguntarle en qué está la negociación por los tiempos de atención de cada paciente. Tiene que ser un tiempo de calidad. ¿Qué pasa si la atención de algún paciente le lleva más de los famosos 15 minutos de promedio? Cuénteme. Obviamente esto es un promedio, como tú mismo lo decías, ¿no? No es que hay un timer que el médico está esperando los 15 minutos para tocarlo y terminar la consulta. En esos promedios es donde nosotros pensamos, no que 15 minutos sea el promedio ideal, pero sí que es el mínimo lograble en un camino que nos tiene que llevar a optimizar esos tiempos en el futuro. Obviamente hay pacientes que llevan más de 15 minutos, como debe haber pacientes que llevan menos. Pero, por ejemplo, ustedes hablaban recién del tema de la salud mental. Imagínense lo que es una primera consulta con un psiquiatra, lo que es una consulta cuando un cirujano tiene que explicarle a un paciente que tiene una enfermedad oncológica, o cuando tenemos que explicarle al paciente que tiene que realizarse una cirugía cardíaca. Son múltiples las posibilidades, pero... ¿Y en esos casos el sistema es flexible? Le preguntaba si en esos casos el sistema es flexible cuando se necesita más tiempo para la atención de algún paciente. A costa del tiempo del colega que tiene que quedarse después de que termina la consulta a terminar todos los pacientes que tiene. Esa es la realidad. O a costa de que el otro colega que tiene policlínica en el mismo lugar físico tiene que esperar para comenzar su consulta. O sea, son todos indudablemente imponderables que se van dando durante una consulta. No se puede prever cuánto va a llevar una consulta, pero sí hay que intentar tener la disponibilidad de tiempo adecuada. ¿Y cuál es el promedio de pacientes por hora por atención médica en cada policlínica hoy? Bueno, nosotros ahora estamos en una etapa en la cual, como les decía antes, en 2020 tuvimos que retroceder un paso y aceptar que fueran hasta 5 pacientes por hora. Uno de ellos podía ser telefónico. El tema es que, como les decía, esto es un cronograma que se establece, porque hay lugares donde se atienden 6 o 7 pacientes por hora, y nosotros queremos ir hacia los 4. No significa que vamos a trazar una línea y a partir de ese momento mágicamente va a haber 4 pacientes por hora. Se trata de establecer cronogramas con las empresas que tienen dificultades para llegar a esas cifras, porque algunas llegan y otras no, y algunas tienen más dificultades que otras. Y nosotros en ese sentido estamos abiertos a sentarnos con cada institución para establecer un cronograma, pero que el objetivo, en el plazo menor posible, sea llegar a un promedio de 15 minutos, que no es la panacea tampoco, pero que por lo menos nos da un tiempo más, y cada minuto ganado es en beneficio de la asistencia, y eso nos parece que es lo más importante, que es lo que debe estar en el centro de todos nuestros desvelos en este tipo de instancias, como el Consejo de Salario, el usuario. Doctor, ¿piensa igual que nosotros, digo, cuando digo nosotros, digo muchísimos periodistas, y que la salud mental en el país está muy mal atendida? Sí, creo que es todos los actores políticos, los periodistas, todos los técnicos, todos opinamos lo mismo. Tenemos un problema grave con la salud mental, y este tema tiene que ver con eso, porque la consulta con los especialistas en salud mental tiene que tener el tiempo adecuado. Y además, una consulta bien organizada tiene que pasar primero por un médico general que más o menos distribuya las consultas de la manera que entienda adecuada con los especialistas adecuados, como por ejemplo el de salud mental. Y nos parece que en este tema, que tenemos un debe tan grande en el país, que es el tema de la salud mental, para nosotros
15 minutos tampoco es suficiente. Claro. Nosotros ya habíamos hecho en nuestro acuerdo establecido un mayor tiempo de consulta para psiquiatra de adultos y para psiquiatra de niños y adolescentes. Si pretendemos volver a ese lugar que fue el lugar en el que estábamos en 2019 cuando vino la pandemia. Bien. Por supuesto que la pandemia fue un problema que impidió muchas cosas, pero estamos en otra etapa. Tenemos que volver a comenzar donde habíamos dejado. Karina le quiere hacer una pregunta, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, hablando de la salud mental, el tema es hasta más profundo porque muchas veces ni siquiera hay personal, o sea, hay médicos, psiquiatras para atender. Vos vas a cualquier sociedad privada hoy y vas a pedir turno para un psiquiatra y te pueden llegar a dar para 3 meses o más. Muchas veces ni para 3 meses tenés que esperar a que abran nuevamente agenda y te pueden llegar a dar para 6 meses con algo que puede ser de hoy para mañana, ¿no? Te dicen, bueno, vas a la urgencia, sí, vas a la urgencia, te dan 3 pipí, te fuiste y la próxima vez que quieras ver a un médico vas a tener que esperar el mismo tiempo. Me parece que es algo que está en el debe en las sociedades médicas. Por ejemplo, los psicólogos tenés incluidos 6 meses en 2 años. ¿tá? Entonces, todos sabemos que una patología, cualquiera de las 14 áreas que desarrolla una depresión, en 6 meses no la solucionamos. Y con un psiquiatra cada 6 meses o 3 meses tampoco. Sin embargo, vamos con cualquier otra enfermedad a la urgencia, inmediatamente vemos al especialista, tenemos un seguimiento, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, chiquilines, el cáncer, que es una enfermedad que tanto nos afecta a la humanidad. Llegamos, se nos detecta, inmediatamente tenemos un tratamiento de lo que nuestro cuerpo necesite, inmediatamente, pero sin duda, nadie ni se lo plantea. Nosotros vamos con una depresión grave, con mucho peligro de pérdida de vida, 6 meses, 3 meses. La verdad que ni siquiera lo que se está matando la gente mueve a las sociedades médicas, ni siquiera. No sé si está de acuerdo, doctor, yo lo hablo, para mí es un tema que me toca muy de cerca, pero no sé si está de acuerdo, pero va por ahí la cosa. Sí, lo entiendo. Yo creo que sí, tenemos un grave problema en relación a la asistencia de la salud mental, no hay ninguna duda. Hay que pensar, hay que pensar en que son equipos multidisciplinarios los que tienen que atender a los pacientes que consultan por un tema de salud mental. Muchas veces, como tú decís, se termina resolviendo, entre comillas, la situación aguda en una puerta de emergencia con el psiquiatra de guardia, que hacen el mejor esfuerzo para solucionar, pero evidentemente se necesita de tratamientos más a largo plazo y además llevados adelante por equipos multidisciplinarios, psiquiatra, con psicólogos, con educadores, que estamos muy lejos de eso. Digamos, cuando uno plantea aumentar el tiempo en policlínica, parece como que no sería suficiente, y es probable que no lo sea, pero es un paso. Nosotros creemos que lo importante es hacia dónde nos dirigimos, cuál es el objetivo que tenemos, y ir dando pasos hacia ahí. No se pueden hacer de la noche a la mañana. Aumentar el tiempo de consulta es uno de ellos y es importante. Doctor, para terminar, ¿hasta cuándo la negociación? ¿Hay algún plazo que ustedes se ponen? ¿Hay medidas ya en carpeta? No hay plazos establecidos formalmente, pero este jueves tenemos a las 5 de la tarde una nueva reunión y también el viernes a las 9 de la mañana de Consejo de Salario para avanzar, porque obviamente nosotros, como todos los actores, estamos en esta situación, queremos cerrar cuanto antes. Bien. Pero claro, va a depender un poco de cuáles sean los resultados de la negociación. Hay temas salariales también, por supuesto, que tienen que ver con esto. Hay una partida por capacitación que aporta el Estado, que aportamos todos los ciudadanos, para los médicos y no médicos, que se pretende que no se ajuste en 3 años. Digo, hay una serie de reivindicaciones, el tema del trabajo médico, de la facturación, el tema de la reforma del trabajo médico con la concentración del trabajo en un solo lugar. Son múltiples temas, es compleja la negociación, pero estamos en ese camino y nosotros tenemos la esperanza firme y la convicción de que es posible lograr un acuerdo adecuado. Bien. Gracias, doctor, por estos minutos. Muy amable. Estamos atentos al devenir de esas cosas, ¿no? Le agradezco. Muchas gracias a ustedes.